Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bienvenido un día más a un nuevo programa de la serie Profundizando
en las Escrituras. Estamos analizando el libro escrito por el apóstol Pablo a los hebreos, estudiando cada una de las pequeñas porciones y disfrutando de ese mensaje espectacular que, teniendo en cuenta las necesidades de los destinatarios, el apóstol redacta, presentando una de las mejores cristologías de toda la Biblia o de todo el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar entonando el himno que tenemos para el día de hoy. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Padre, que podamos tener el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa que encontramos en la Biblia, que describe esa obra perfecta que tú haces en favor de la humanidad. Acompáñanos en estos momentos, Señor, que abrimos tu palabra en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como os decíamos, estamos en estos encuentros espirituales en torno a la Biblia. Presentábamos un esquema general de todo el libro que tendréis sobreimpresionado en vuestra pantalla, donde el libro está dividido
en 5 partes. Hemos visto hasta la tercera. Y la tercera es esa parte que es el centro de todo el capítulo 7, los versículos del 11 hasta el 19. Pues bien, si analizamos qué nos decían esos versículos centrales, sobre todo el versículo 16, que nos dice, uno que llegó a ser sacerdote, no por virtud de una regla de la ley, referente a su descendencia. Es decir, Dios estableció que todos los levitas, al nacer, ya eran sacerdotes, sino en virtud del poder de una vida indestructible. Ese es el gran mensaje del libro. Mientras que los sacerdotes antiguos había que ir cambiándolos porque ellos mismos necesitaban del sacrificio que se realizaba en el santuario y que finalmente, llegando al final de sus días, pasaban al descanso y tenían que ser sustituidos por otros. El gran sacerdote y único sacerdocio del Nuevo Testamento hasta la venida de Jesús se basa en una vida indestructible. Por eso su ministerio jamás será pasado a otra persona. Y por supuesto, el Nuevo Testamento no dice en ningún lugar que pueda haber sacerdocios humanos paralelos al sacerdocio de Jesús. En el día de hoy nos centramos en los versículos del 20 al 25, donde vamos a ver esa expresión que nos va a introducir en una promesa maravillosa. Si analizamos las partes que tiene esta microsección del capítulo 7, podemos encontrar que el título es Jesús, garante de una mejor alianza. La alianza fue establecida por Dios a lo largo de la historia para mantener una relación con el ser humano y a la vez mostrarle a éste cómo podía relacionarse con él. Es decir, la alianza es el método que Dios instituyó para relacionarse con la humanidad, para relacionarse con su pueblo. Hubo una primera alianza que se consolidó en el Sinaí, pero hubo una nueva, o mejor dicho, hay una nueva alianza que fue sellada con la sangre de Jesús y es el plan definitivo de salvación, a pesar de que algunos piensen, aunque no haya base bíblica para ello, que la primera alianza era la alianza de la ley y la segunda es la alianza de la gracia. Ese es un concepto que, aunque esté muy expandido y muy repartido por el cristianismo, no tiene ninguna base bíblica. La alianza es siempre el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y por la ley nadie será justificado delante del Padre. Hemos dicho que la alianza es la forma de relacionarse de Dios con la humanidad. Pues vamos a analizar, y os invito, vamos a analizar las 3 pequeñas secciones. Si recordáis, lo estáis viendo, 20 y 21 del capítulo 7. Dios hizo un juramento. Versículo 22, el centro. Así es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Y los versículos del 23 hasta el 25, que forman la última pequeña sección de esta parte del capítulo 7. Así puede salvar siempre a los que por su medio
acuden a Dios. Entremos en la primera. El versículo 20 y 21 nos dice: y lo que es de más peso, o lo que tiene más importancia o relevancia, y es que Dios hizo un juramento. El apóstol da por comienzo del ministerio de Jesús una designación divina y lo ratifica precisamente en este versículo, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser sacerdotes. Para ellos había una ley genética, una ley de descendencia. Pero como esa característica no se da ni se puede dar en el ministerio de Jesús, Jesús ni procede de descendencia sacerdotal, ni será sustituido nunca. Por eso, el apóstol recuerda, a modo de darle importancia al hecho del nombramiento de Jesús como sacerdote, Dios hizo un juramento. Porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan a ser sacerdotes. Pero Jesús se convirtió en sacerdote por el juramento que Dios juró cuando dijo, y utiliza el Salmo 103, versículo 4, Dios ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote a perpetuidad. Esta es una de las primeras características del sacerdocio de Jesús. Su designación no es por herencia. Su designación y función no es por transmisión, sino es por designación divina. Porque desde el comienzo, antes de la creación, se diseñó el plan de salvación. Y ese plan de salvación, que siempre está relacionada con una forma de Dios de perdonar el pecado. En el antiguo Israel se hacía en un santuario hecho por mano de hombre y con animales que representarían escenas superiores en el futuro. Pero ahora, cuando a Jesús, al Hijo de Dios, se le designa como sacerdote, un sacerdote eterno, se basa en una designación divina y particular. Decíamos en la parte anterior que de la tribu de Judá, Moisés nunca habló nada relacionado con el sacerdocio. Al revés. Eran reyes. Era la tribu de la nobleza de los reyes de Israel. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, si volvéis atrás, volvéis a una alianza, primero que terminó con Jesús, con su muerte y su resurrección, sobre todo con la resurrección, y ya es un sistema que no tiene ningún valor pedagógico para el ser humano, porque el sacerdocio de Jesús está basado en una promesa o juramento, como se puede traducir el término, del propio Dios, del propio Padre, para Jesús. Dios ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote a perpetuidad. Y de esta forma llegamos a la sección central. Versículo 22. Así es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. En la anterior la garantizaba la sucesión sacerdotal. Primero eran levitas, después eran sacerdotes y algunos llegaban a sumos sacerdotes. Pero lo que nos quiere decir esta sección, en los versículos que estamos viendo, es que el nombramiento de Jesús como sacerdote celestial, por una designación divina, hace que la alianza que él inauguró en el aposento alto, esto es la sangre de la nueva alianza, dijo Jesús, y que seguro todos la recordáis.
Jesús, por su victoria sobre el pecado y por no necesitar para él la mediación en el santuario, se convierte en una garantía para que la nueva alianza sea la definitiva para la salvación del ser humano. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Los versículos del 23 hasta el 25 que vais a ver sobreimpresionados sobre vuestra pantalla. Aquellos sacerdotes, se refiere a los que se nombraban por herencia, aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Fijaos, aquí se presenta una paradoja extraordinaria. Los sacerdotes levíticos, al nacer, eran sacerdotes y terminaban con la muerte. Jesús, cuando nació, era rey o pertenecía a la tribu de Judá. Cuando Jesús muere y resucita, una vez para siempre, la muerte, ya que nunca va a llegar, no le puede impedir ser sacerdocio permanente en favor de cada uno de nosotros. Dice, en cambio, versículo 24, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no se pasa, que no tiene fin. Qué pena que haya tantas religiones, que se dicen las religiones de la Biblia, que no se dan cuenta que un ser humano no puede perdonar los pecados y mucho menos puede poner una penitencia, porque el perdón de pecado es una gracia divina, exclusivamente divina, y es instantánea en el momento y nunca más hay memoria de ello. Y eso no es una cualidad humana, es una cualidad del sacerdocio inmutable y eterno del Hijo de Dios, que volvió a los cielos, al santuario celestial, después de su resurrección. Así, dice el texto, puede salvar plenamente a los que por medio de él acuden a Dios. Jesús dijo en alguna ocasión, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede llegar. Y esto es algo que a mí me persuade mucho, es algo que me interesa mucho desde el punto de vista espiritual. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Y ningún perdón de pecado puede haber para el ser humano sin la intercesión y mediación de Jesús en el santuario de la nueva alianza. Y termina diciendo, pues vive siempre para interceder por ellos. Jesús sigue estando pendiente de nosotros. Jesús sigue todavía hoy intercediendo. Pero no como aquellos sacerdotes antiguos que necesitaban hacer la expiación por ellos, por el pueblo. Jesús, hoy, en el segundo departamento del santuario celestial, Jesús no necesita para nada ni el valor de su sacrificio, ni la mediación en el santuario. Pero Él la hace por la misericordia hacia cada uno de nosotros. Aquellos que vamos cada día con nuestra vida, con nuestras dificultades,
con nuestras salidas del camino hacia direcciones equivocadas. Jesús no necesita para él el perdón, pero lo ofrece de forma gratuita para cada uno de nosotros. Así puede salvar, versículo 25, plenamente a los que por medio de Jesús acuden a Dios, pues Él vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Esta es, sin duda alguna, la gran noticia del Evangelio eterno. Esta es la gran novedad con respecto a aquellas prácticas que los destinatarios de la carta, habiendo aceptado a Jesús, estaban volviendo hacia atrás. Presiones sociales, familiares, culturales, cualquiera de ellas vale. Y a mí me gusta acabar el programa de hoy con una pregunta importante. ¿Sigues confiando en la obra de Jesús que comenzó con su resurrección y continúa hoy hasta su segunda venida en la nueva alianza, la alianza del santuario celestial? ¿Sigues confiando en ello? ¿Sabes? Tu salvación y la mía depende de que aceptemos a Jesús como el único que garantiza la nueva alianza. Por eso te deseo profundamente que disfrutes pensando, creyendo, esperando que si hasta aquí nos ha dirigido el Señor, lo va a seguir haciendo a lo largo del tiempo. Y sobre todo, hasta que vuelva. Cantemos el himno que tenemos para finalizar y después volveremos a orar de nuevo para agradecer a nuestro Dios lo que ha hecho hasta aquí por nosotros. Cantemos. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, donde en ti descansaré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad.
Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, el amor y la misericordia que tú tienes por nosotros. Y sobre todo, Señor, agradecerte el plan de salvación que tú has establecido para cada uno de nosotros. Te honramos, te glorificamos, te alabamos, porque eres nuestro Dios. Y te damos las gracias por ello. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Recuerda, nos vemos en el siguiente programa de Profundizando las Escrituras, estudiando el libro de Hebreos. No te lo pierdas. Misma hora, mismo día, mismo canal. La Iglesia en casa, de 10 a 1, en directo. Esperanza Murcia Radio. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que